nuestro estudio de la historia de la doctrina de la Iglesia continúa. No, parece que no se acaba. Estamos en plena reforma y estamos hablando de la naturaleza de la Iglesia y los sacramentos. Ya vimos las ideas de Lutero, vamos a ver las ideas de Calvino y del movimiento anabautista. Bueno, Calvino, al igual que Lutero, rechazó también el concepto católico de sacramento, aunque explicaba los sacramentos de una manera un poco distinta a lo que Lutero hacía. En esencia, hay acuerdo en dejar solamente 2 sacramentos, sin que tengan el poder de impartir la gracia regeneradora que enseñaba la Iglesia Católica. Calvino definía el sacramento de esta manera. Es una señal externa por medio de la cual el Señor sella en nuestra conciencia sus promesas de buena voluntad hacia nosotros, para fortalecer la debilidad de nuestra piedad hacia Él, delante de Él mismo, así como delante de los ángeles y de los hombres. Y bueno, tenía otra manera de definirlo: es un testimonio del favor de Dios hacia nosotros, confirmado por una señal externa, con una correspondiente disposición de nuestra fe hacia Él. Bueno, el sacramento del bautismo, ¿qué decía Calvino? Bueno, ¿qué hace el sacramento del bautismo? Bueno, es un testigo, atestiguar el perdón ya recibido, enseñar nuestra muerte al pecado, el simbolismo del bautismo, y revelar que somos participantes de las bendiciones de Dios. Bueno, así da la idea de que está hablando del bautismo de adultos, y claro, había, pero también el calvinismo y las reformadas enseñan y practican el bautismo de infantes, aunque lo defienden de una manera distinta a como lo defendía Lutero. Lutero lo ponía en la base de la fe de los padres, Calvino lo pone en la base del pacto. Para él el bautismo es como el rito sustituto de la circuncisión en el Antiguo Testamento. Y entonces hay que entender el concepto de iglesia. ¿Recuerdan cuando decimos que según Calvino la iglesia comenzó allá, con Abraham o antes? Y entonces la circuncisión es el sello, el pacto. El bautismo es el sustituto de eso en esta época. Por eso el bautismo de infantes. En relación con la Cena del Señor, con la Eucaristía, Calvino enseñaba algo distinto a la Iglesia Católica, por supuesto, y distinto a Lutero. Él hablaba de la presencia de Cristo, pero no de una presencia corporal, como enseñaba la Iglesia Católica o Lutero mismo, que enseñaba una presencia corporal mística. No, Calvino enseñaba una presencia espiritual, pero sí hablaba de una presencia real. Y no era tanto de que el Señor bajara al momento de la celebración de la cena y que estuviera presente con nosotros, sino que nosotros como que nos íbamos a las esferas espirituales y entonces estábamos en la presencia del Señor. El punto es que se enfatizaba la presencia del Señor. Bueno, en la tradición anabautista, aquí tenemos probablemente los puntos más debatidos, más controversiales, más distintos en la eclesiología anabautista. Los temas, especialmente el tema de la Eucaristía, viene de las enseñanzas de Zwinglio, el otro reformador, el reformador que es contemporáneo de Lutero. Pero en el bautismo era diferente. Claro, ellos enseñaron en el bautismo el tema del bautismo de adultos y rechazaron el bautismo de infantes, porque ellos decían que la iglesia es una asociación de creyentes que voluntariamente se hacen miembros. Entonces el bautismo es lo que los hace miembros de una iglesia local de manera voluntaria, y solo los adultos pueden tomar decisiones voluntarias, los infantes no. Entonces ahí viene el problema principal, porque se rechazaban el concepto del bautismo de infantes y rechazaban el concepto de iglesia-nación, o la iglesia relacionada con el Estado, y era iglesia libre. Y ese fue el motivo, uno de los motivos de sus persecuciones. En cuanto a la Cena del Señor, sí siguieron, bueno, a propósito, no enseñaban el bautismo por inmersión como lo
necesario, un requisito. No importaba la forma, lo de inmersión era una de las formas. Después fue que la inmersión se quedó ya como algo fijo. En cuanto a la Cena del Señor, bueno, aquí sí siguen a Zwinglio. Zwinglio interpretaba simbólicamente el acto. El acto es un memorial. Y eso es lo que seguimos la mayoría de las iglesias evangélicas, la tradición anabautista. Es un memorial simbólico, no hay una presencia mística, ni corporal, ni espiritual, ni una transformación de los elementos. Es un simbolismo. Y así es como nosotros lo entendemos y lo enseñamos. El otro tema grande aquí es el tema del sistema de gobierno. Aquí aparecen los sistemas de gobierno que han quedado a lo largo del protestantismo desde la Reforma. Por un lado, se sigue hasta cierto punto el sistema de la Iglesia Católica en el sentido jerárquico, aunque no con una estructura papal, sino con una estructura. Si se trata del luteranismo, hay una estructura en que incluso el gobierno y el funcionario de gobierno está por encima, aunque en las iglesias se gobernaba más congregacionalmente. Si estamos en el sistema de Calvino, ya recuerdan, Calvino enseñó el sistema que se llama presbiteriano, un cuerpo representativo, los ancianos, consistorio, que gobernaba la iglesia en representación del pueblo, y el sistema congregacional que fue establecido por los anabautistas. Y esos tres sistemas se han establecido a lo largo de los siglos posteriormente. Y ese es un tema de mucha discusión hoy. Incluso hoy sigue en discusión si eso es lo más bíblico y si es lo más eficiente también. Pero veremos eso un poco más adelante. Bueno, vamos a dejar ahí el tema, dejamos la Reforma y vamos a pasar al periodo de la post-Reforma para ver si podemos terminar por fin esta doctrina.